El dueño de un restaurante detuvo a una lavandera sospechando de robo. Cuando miró dentro de su bolsa, no pudo creer lo que vio. A medida que la luz de la mañana se filtraba por las cortinas, Tobías no necesitaba el sonido del despertador para despertarse. Antes, los primeros rayos del día lo encontraban envuelto en las cobijas, tratando de robar algunos minutos más de sueño. Pero ahora, con la claridad del día, su corazón latía más rápido, anticipando las maravillas que le esperaban. No era simplemente el haber descansado bien o de mantener buenos hábitos. Era algo que venía de adentro, una llama que había ardido por mucho tiempo. Tobías no estaba simplemente viviendo, estaba cumpliendo su sueño. Siempre había imaginado este momento en su mente, y ahora, finalmente, era una realidad. Había pasado un mes desde que abrió las puertas de su propio restaurante. Cada rincón de ese lugar, desde las luminosas lámparas hasta las risas compartidas por los empleados detrás de escena, reflejaba su pasión y dedicación. El delicioso aroma de la comida, el murmullo de las conversaciones al fondo y el tintineo de los platos contaban la historia de su sueño hecho realidad. Pero, ese día, había algo diferente en el aire. En lugar del habitual bullicio, Tobías estaba sumido en sus pensamientos, mirando la pantalla de su computadora. Detrás de la alegría de las primeras semanas como dueño, una preocupación comenzaba a surgir, arrojando una pequeña sombra sobre su éxito hasta ese momento. Tobías nunca imaginó que tan pronto en su trayectoria tendría que enfrentar cuestiones de seguridad. Siempre fue una persona precavida y no subestimaba el hecho de que, a veces, los desafíos podían venir de donde menos lo esperaba. Era consciente de los riesgos de desvíos o conductas inapropiadas que rondaban cualquier negocio. Pero su restaurante, aún dando sus primeros pasos, estaba en un punto delicado, donde cada elección podría ser el trampolín para el éxito o un obstáculo en su camino. Y en un momento donde todo iba mejor de lo esperado, una escena en las grabaciones de seguridad dejó a Tobías con un nudo en la garganta. Sentado en su escritorio, miró, asombrado, el video de una de sus empleadas, la joven encargada de la limpieza, manejando de manera torpe una bolsa voluminosa hacia la puerta. Tobías miró la pantalla con sorpresa, su corazón latiendo un poco más rápido. Había pasado tan poco tiempo desde que instaló esas cámaras en el restaurante. No tenía la intención de espiar o atrapar a alguien infraganti. Solo quería revisar el nuevo sistema, entender cómo funcionaba, la calidad de las imágenes y el espacio de almacenamiento. Siempre había confiado en su equipo. Siempre. Crear un ambiente familiar, donde todos se sintieran parte e importantes, era la seña de identidad de su restaurante. Pero ahora, mientras veía esa grabación, una nube de incertidumbre empezaba a formarse. Parpadeó varias veces, tratando de descifrar si lo que veía era real. ¿Será que esto ha estado pasando a menudo?, se preguntaba. La desconfianza lamentablemente comenzaba a tomar lugar, y ese sentimiento era tan nuevo como las cámaras que acababa de instalar. Con pasos decididos, se levantó de la silla. Algo en su interior le decía que si algo malo estaba ocurriendo en su negocio, tenía que abordarlo en ese momento. No se podía dar la espalda a situaciones así. El mal debía ser erradicado de raíz. Pero, al armarse de valor para enfrentar lo que venía, un atisbo de duda ralentizó su caminar. La joven que se encargaba de la limpieza parecía tan ingenua, tan carente de malicia. Su expresión parecía tener poco en común con la de alguien que comete un delito. Mientras esta idea revoloteaba en su mente, una sombra de sospecha emergió. ¿Será que ella era una experta en disfrazarse? ¿Esa apariencia inocente era solo una máscara escondiendo una intención oculta? En la oscuridad de la noche, cuando el ajetreo del día daba paso al silencio, el restaurante se preparaba para cerrar. Como siempre, el gerente, Diana, la joven ayudante de limpieza, permanecían dando los últimos toques. El lugar tenía un detalle peculiar, una puerta secreta en la parte trasera que solo se cerraba desde adentro. Siempre era Diana quien la usaba para salir, mientras el gerente la cerraba con llave y se iba por la entrada principal. Así, de repente, tomó su coche y aparcó en un lugar estratégico, desde donde podía observar el restaurante. Desde las sombras, esperaba con el corazón latiendo rápidamente. En cualquier momento, Diana aparecería por la puerta secreta. Allí adentro, el silencio se rompía con el suave sonido de Diana hablando con ternura. Ajustaba un pequeño gorro en la cabeza de un bebé, sus ojos brillando de amor. «Mira para ti», susurraba. «Qué valiente has sido hoy, mi pequeña».
Ella acunaba con delicadeza el bolso en sus brazos, susurrando palabras dulces a la pequeñita que se acurrucaba allí. «Todo estará bien, mi amor. Mami está aquí». Sus palabras eran un murmullo suave, lleno de promesa y cariño. Mirando a su alrededor, Diana revisó la apertura sutil en el bolso, una ventana discreta que permitía que el aire fresco circulase. Lo había hecho con un cuidado meticuloso, asegurándose de que su preciosa Karen pudiera respirar sin problemas. La niñita, envuelta en serenidad, parecía flotar en un sueño, ajena a los desafíos del mundo que la rodea. Su pequeña pancita estaba llena, señal de que pronto caería en un sueño profundo y reparador. Mientras equilibraba las demandas de la maternidad con su trabajo, Diana encontraba formas creativas de tener a Karen siempre cerca, asegurándose de que la pequeña nunca se sintiera sola. Diana había adaptado cuidadosamente una cuna que cabía dentro de un bolso amplio, un refugio temporal para su pequeña Karen, mientras se esforzaba en su trabajo. Todos los días, el peso de la decisión de llevar a Karen consigo la hacía cuestionarse sobre lo que estaba haciendo, pero las alternativas parecían igual de sombrías. Su mayor temor era que alguien notara la presencia de Karen y que eso desencadenara una serie de eventos que la separaran de su hija. Lo que la llevó a esa decisión no fue la falta de amor o cuidado, sino la circunstancia. Como madre soltera, cada día era una lucha para encontrar el equilibrio entre sustento y cuidado. La ciudad tenía pocos lugares accesibles para dejar a Karen mientras trabajaba y su cartera sufría por la constante falta de dinero. Algunas personas podrían argumentar que Diana debería haber buscado más ayuda, programas de asistencia para madres en su situación, y quizá ella hubiera podido encontrar un camino menos sinuoso. Pero había cicatrices del pasado, sombras de eventos anteriores, que hacían a Diana dudar en exponerse o confiar completamente en desconocidos. La vida no le había dado muchas razones para ello. En un pasado doloroso la desconfianza se convirtió en su sombra. Diana, decidida, optó por enfrentar sus desafíos sin buscar ayuda. En un día sombrío de desespero, intentó obtener un vale de comida. Los recuerdos de ese día todavía eran vívidos. Allí estaba ella, sola en una larga fila bajo el sol ardiente, esperando fuera de la oficina. Mientras la inseguridad crecía en su pecho, el murmullo de una pareja que pasaba la golpeó como una flecha. «Mira, otra viviendo a expensas de los demás». La crítica afilada, cargada de juicio, la golpeó de lleno, haciendo que su corazón se encogiera. Bajó la cabeza, tratando de ocultar el rubor de su rostro. Al armarse de valor para mirar de nuevo, los ojos de la pareja se encontraron con los suyos, desbordando de desprecio, como si la hubieran empujado con fuerza. Mientras esperaba su turno para ser atendida, los murmullos de la pareja detrás de ella parecían ganar fuerza, convirtiéndose en un zumbido constante y perturbador. Con cada susurro, un pinchazo de vergüenza e inseguridad la invadía, hasta que, sin poder soportar la presión, la angustia ganó y ella se apartó de la fila, dejando atrás la ayuda que tanto necesitaba. El mundo de Diana parecía desmoronarse. Sus ahorros disminuían, comprometidos con los gastos del bebé y la renta que no esperaban para ser pagados. La situación parecía sombría para ella, rozando el desespero financiero. Sin embargo, como un rayo de luz en un día nublado, brilló una oportunidad. Un restaurante recién inaugurado en la ciudad estaba buscando empleados. Al sentarse para la entrevista, los pensamientos de Diana volaban en un torbellino de preocupaciones. ¿Cómo conciliar este trabajo con el cuidado de Karen?, se preguntaba. Necesitaba ese empleo sin lugar a dudas, pero sus opciones para cuidar de la pequeña eran limitadas. La vecina, siempre dispuesta a ayudar, se ofreció a cuidar a Karen, pero con una condición: solo 2 días a la semana, y a cambio Diana debería limpiar su casa. Al entrar a la cocina del restaurante, específicamente al área de lavado de platos, una idea brillante pero arriesgada iluminó la mente de Diana. La mera consideración de ese plan aceleraba su corazón, dominado por la ansiedad, pero en su interior sentía que era un movimiento que valía la pena. Karen, su pequeña luz, acababa de cumplir 1 mes cuando Diana se puso su delantal y comenzó su jornada en ese restaurante. Era una bebé tranquila, tan serena que apenas se notaba su presencia. En el fondo de un almacén, donde pocos platos eran guardados, era donde se escondía. El rincón, bañado por una luz suave, tenía solo el espacio necesario para acomodar una cuna improvisada. Diana, con manos delicadas y ojos preocupados, se aseguraba de que todo estuviera limpio,
protegiendo el espacio de cualquier suciedad. Era un secreto, un refugio improvisado pero necesario. La tensión en los ojos de Diana mostraba el miedo constante de ser descubiertas. Sin embargo, contra todo pronóstico, todo funcionaba. Karen, la pequeñita, estaba protegida y Diana mantenía su empleo. Desde pequeña, la vida nunca había sido fácil para Diana. Un recuerdo de su infancia estaba marcado por la dolorosa pérdida de sus padres en un accidente. Tenía solo 4 años, pero fue al llegar a los 10 que el peso del orfanato realmente la golpeó, cuando la soledad y la añoranza parecían insoportables. Sin embargo, en medio de la tormenta, apareció un faro. La abuela materna, una mujer cuyo corazón latía al ritmo de historias románticas, la acogió con todo su amor. Diana nunca le dio mucha importancia a las tareas cotidianas, pero desde pequeña tuvo que aprender a arreglárselas por sí misma. La rutina de cuidar la casa quedó marcada en su piel, y esa habilidad sería una gran ventaja en el futuro. Con el tiempo, la abuela de Diana fue perdiendo fuerzas, convirtiéndose en un delicado hilo de vida. Diana, en medio de ese torbellino, equilibraba los estudios con el cariño dedicado a su abuela. Sin embargo, no estaban solos en ese camino. Los Hadley, queridos vecinos, siempre aparecían para echar una mano o simplemente para hacer compañía. Ellos también sentían el peso de la soledad, así que juntos se fortalecían en la compañía del otro. Una tarde soleada, la señora Hadley, con su bolsa colgando del brazo y su amable actitud, caminó hacia la casa de Diana y su abuela, buscando un poco de charla y risas. Al llegar, tocó la puerta principal, esperando ser recibida con una gran sonrisa, pero lo que escuchó fue un gemido lejano. Preocupada, intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Rápidamente rodeó la casa y, sin dudarlo, entró por la puerta trasera. Fue un momento de tensión cuando entró en esa sala. En el suelo estaba la abuela de Diana, víctima de un infarto, pero gracias a la rápida acción de la señora Hadley, se llamó a una ambulancia a tiempo, dándole a la anciana una segunda oportunidad en la vida. La vida tiene sus subidas y bajadas, y para Diana enamorarse de Andrew fue uno de los picos. Llegó a su vida como un rayo de sol, trayendo calor y cariño. El amor de Andrew era como un bálsamo para las heridas de su infancia solitaria. Ella nunca conoció verdaderamente el amor en casa, así que cuando él apareció, fue casi mágico. Con la muerte de la abuela, surgió una oportunidad para que ambos se acercaran aún más. Diana invitó a Andrew a compartir su casa. Él, sin dudarlo, aceptó, pero la vida, con sus giros inesperados, trajo otra sorpresa para Diana. Estaba embarazada, llena de esperanza y amor, compartió la noticia con Andrew, pero, en lugar de alegría, lo que siguió fue el silencio. Andrew desapareció. Cada llamada, cada mensaje, ignorado, nunca regresó. Sola y embarazada, Diana intentaba comprender. ¿Realmente amaba a Andrew? ¿O era solo una idea del amor, alimentada por su deseo de pertenecer? ¿Qué es el amor después de todo? El sueño de construir una familia, de criar a su hijo junto a Andrew, se desvaneció como una burbuja de jabón. Y Diana, una vez más, estaba sola, tratando de entender los misteriosos caminos del corazón humano. Mientras los días se convertían en semanas y las semanas en un mes, la ausencia de Andrew se hacía cada vez más palpable. Diana, llevando una nueva vida en su vientre, sentía el peso de la soledad y de la responsabilidad. Las emociones de traición y decepción inundaban su corazón a cada latido, ya que había depositado su confianza en alguien que la abandonó cuando más lo necesitaba. Pero en medio de la tormenta emocional, Diana se hizo una promesa a sí misma. Nunca permitiría ser tan vulnerable de nuevo. Estaría armada con más discernimiento y precaución, decidida a protegerse a sí misma y a su futura hija. La pequeña Karen llegó al mundo, iluminando los días oscuros de Diana con su inocencia. Pero cuando todo parecía estabilizarse, el pasado resurgió con la inesperada visita de Brianna, su bisabuela. Después de años de silencio, Brianna, movida por la noticia de la muerte de una media hermana, estaba de regreso, y con ella traía intenciones oscuras. Sin rodeos, amenazó a Diana, prometiendo un tormento interminable a menos que Diana cediera su casa. Aunque enfurecida, Diana se sentía atrapada por la situación, buscando fuerzas para enfrentar este nuevo desafío. Brianna tenía el poder de la riqueza y los contactos correctos para manipular los mecanismos de la justicia. Del otro lado,
Diana solo tenía su resiliencia y el amor incondicional por su hija recién nacida. Sin perder tiempo, Brianna diseñó sus planes oscuros, y cuando Diana se dio cuenta, ya estaba al borde de su propio mundo. Los Hadleys, conocidos por su generosidad, extendieron la mano a Diana. Sin embargo, su solidaridad fue recibida con miradas amenazantes por parte de Brianna. «Manténganse alejados de problemas que no son suyos», advirtió, insinuando que podría haber consecuencias graves. Pero el corazón de los Hadleys era más grande que el miedo, y ofrecieron a Diana un refugio, aunque fuera temporal. No obstante, el ambiente, cada rincón y esquina de ese vecindario, solo traía a Diana recuerdos dolorosos. La magnitud de la situación la agotó, y sintió que era momento de cambiar. Agradeciendo a los Hadleys por su amor y cuidado, Diana hizo sus maletas, dejando atrás el pasado y dirigiéndose hacia nuevos horizontes. El cambio le sentó bien. El trabajo que encontró le proporcionaba un ingreso estable, asegurando que el plato de su hija siempre estuviera lleno. Diana puso su bolso en el suelo con delicadeza y escuchó el clic de la puerta al cerrarse con llave. Al voltearse, se encontró con Tobías, el dueño del restaurante. Su corazón se aceleró, sorprendida por su presencia tan repentina. Tobías la miraba intensamente, sus ojos fijos en el bolso. «Ese bolso se ve un poco abultado, ¿no crees?», preguntó, un atisbo de sospecha en su voz. Instintivamente, Diana se interpuso entre Tobías y el bolso. «No estoy haciendo nada malo, señor. No hay nada ilegal aquí». Tobías sonrió brevemente, pero la sonrisa desapareció rápidamente. «Muéstrame lo que llevas ahí entonces. Vamos a aclarar esto ahora, sin necesidad de llamar a las autoridades». Diana respiró hondo, sintiendo el peso de su secreto, y luego un suave ruido salió del bolso. Lo abrió lentamente, revelando la sorpresa a Tobías, quien quedó momentáneamente sin palabras. «¿Eso es un bebé?», exclamó. Tras recuperarse del shock, preguntó, «¿Traías a tu hija al trabajo?». Diana ni siquiera escuchó las palabras de Tobías, tan concentrada estaba en su pequeña hija, acunada en sus brazos. Tobías se detuvo por un instante, sus ojos claramente esperaban otra escena. «Por un momento, pensé que habías robado algo», dijo, su atención centrada en la pequeña bebé. «Diana, ¿por qué está ella aquí? Esto podría causarte problemas». Diana encontró sus ojos llenos de súplica. «Lo siento, señor. No tuve otra opción». Su voz tembló. «¿Me va a despedir por esto?». Tobías soltó un suspiro. «No, por supuesto que no. Solo no esperaba esto». Miró alrededor y luego al reloj. «¿Necesitas que te lleve a casa? Sería mejor que salgamos antes de que alguien más lo note». Ella negó con la cabeza. «No, gracias. Vivo cerca, a solo unas cuadras». «Bueno, al menos déjame ayudarte con tu bolsa», ofreció, aún tratando de asimilar la realidad de la situación. La presencia de la bebé reveló un lado de la vida de Diana que Tobías desconocía, mostrando la profundidad de su desesperación y los desafíos que enfrentaba. Avanzaron hasta ver una pequeña casa rodante. Tobías no tenía prisa por irse. Esperó mientras Diana, con la bebé en brazos, abría la puerta y entraba al calor de su hogar. Diana, sosteniendo a Karen, le lanzó a Tobías una mirada silenciosa pero agradecida. «Gracias, de verdad». Antes de que el silencio se prolongara demasiado, Tobías preguntó, «¿Te importaría si tomo un vaso de agua?». Ella respondió algo vacilante, «¿El agua del grifo está bien? No tengo de botella aquí». Tobías asintió. «Por supuesto, cualquier agua está bien». Mientras Diana se dirigía a la cocina, pensamientos la asaltaban. Se preguntaba si Tobías permitiría que siguiera trabajando y cuidando de Karen, pero sacudió la cabeza, pensando que esa posibilidad era casi nula. Regresó, ofreciendo a Tobías un vaso lleno. Luego, fue a atender a Karen. Tobías, por otro lado, se quedó en la puerta bebiendo su agua. Estaba absorto en sus pensamientos, recordando el día que conoció a Diana, una joven que se presentó como alguien sola en el mundo, sin vínculos familiares. Una ola de ira crecía dentro de Tobías. Se culpaba por no haber observado más de cerca la situación antes de ofrecerle el trabajo. Tobías no era impulsivo ni insensible a los sentimientos de los demás. Solo estaba tratando de equilibrar sus múltiples responsabilidades y no anticipó este reto con Diana. Pero su situación trajo recuerdos de su propia infancia. Creciendo con padres que luchaban con el alcoholismo, fue llevado de su hogar y colocado en un hogar adoptivo cuando tenía apenas 13 años. A menudo se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera permanecido con sus padres.
En su mente, jugaba con la idea de haber enfrentado los mismos desafíos que ellos. Con los años, Tobías comenzó a sentir rencor hacia sus padres por complicar sus primeros años de vida debido a su adicción al alcohol, y decidió que ya no quería mantener lazos con ellos. Al beber la última gota de su vaso de agua, la imagen de todas las responsabilidades que le esperaban en el restaurante llenó su mente. Una parte de él quería simplemente dejarlo todo e irse. En el fondo sentía que Diana, después de todo, quizás decidiera no regresar. Colocó el vaso en el balcón y comenzó a alejarse. Diana, ocupada cambiando el pañal de la pequeña Karen, levantó la mirada justo a tiempo para ver a Tobías alejándose. Se preguntó si debía pedirle una segunda oportunidad, pero un pensamiento más profundo le hizo darse cuenta de la magnitud de generosidad que Tobías ya le había dado. Muchos jefes habrían reaccionado de manera mucho más severa ante sus decisiones. El peso de la realidad la hundió en el sofá gastado. Una ola de desesperación, un sentimiento que ya había enfrentado antes, empezó a aterrorizarla. Era como si estuviera de nuevo en el punto de partida, y la urgencia de la situación demandaba acciones rápidas. Su mente estaba enloquecida, buscando soluciones. Necesitaba encontrar a alguien confiable para cuidar a Karen, ya que el restaurante ya no era una opción. Lo que había pasado solo confirmó los peligros y riesgos, y la seguridad de su hija era su prioridad número 1. Al salir de la casa de Diana, Tobías caminaba tranquilo por el parque de casas rodantes cuando sus ojos se encontraron con los de una señora mayor que lo miraba fijamente. Intentó aliviar el momento con una sonrisa amable, pero la expresión de ella se mantuvo inalterada. ¿El joven está con esa chica?, preguntó la señora, alzando la voz para que él la oyera. Sorprendido, Tobías preguntó: «Disculpe, no escuché bien, ¿qué dijo?». Ella hizo un gesto señalando hacia la casa de Diana. «Me refería a esa joven. ¿Ustedes están juntos?». Él rió, un poco desconcertado. No, solo la ayudé con algunas cosas». La señora pareció reflexionar por un momento y luego añadió: «Sea como sea, debería saberlo. Si ella no soluciona lo del alquiler, pronto no tendrá un techo». El paso relajado de Tobías se perdió. Frenó, procesando la información. Sintiéndose inexplicablemente conectado con la situación de Diana, se acercó a la mujer, que ahora estaba ocupada con sus plantas. Decidió saber más, iniciando una conversación con la señora. La anciana reveló que, desde hacía 3 meses, Diana se había convertido en su inquilina. Generosamente, le había ofrecido una pequeña rebaja en el alquiler, siempre y cuando pagara quincenalmente. Ese era el acuerdo entre ambas. Agradecido, Tobías dejó la casa de la señora. Ansiaba olvidar el tumultuoso día y sumergirse en un sueño reparador. Sin embargo, el sueño no llegaba. Revolcándose en la cama, la imagen de Diana martillaba su mente. En un impulso, se levantó y decidió revisar las grabaciones de seguridad. Al adelantar las escenas del día anterior, vio a Diana salir del restaurante, su bebé en brazos y una bolsita colgando de su mano. Por 20 largos minutos, se quedó allí, esperando. Tobías frunció el ceño, curioso. Un hombre, con ropa desgastada y una mochila, finalmente apareció. Tomó la bolsita de las manos de Diana, la guardó y tras un efímero abrazo, se fueron en direcciones opuestas. Al amanecer siguiente, Tobías decidió visitar a Diana, pero encontró la casa vacía. Entonces decidió buscar a la anciana nuevamente. Ella le contó que Diana había pasado por allí la noche anterior, mencionando un posible cambio pronto. «Le dije que tengo mis compromisos y que si decide irse, debe saldarme lo que me debe», dijo la señora. Tobías, curioso, preguntó: «¿Y cuánto es esa deuda?». 175 pesos de este mes y el próximo serán 600, explicó la mujer. Con eso en mente, Tobías regresó a su restaurante. El día prometía ser largo y desafiante. Con una mirada preocupada, observó la creciente pila de platos esperando en la cocina. Sin Diana, el puesto de lavaplatos se volvía urgente. Incierto sobre el próximo paso, Tobías entró a la cocina. Estaba listo para asumir la tarea y encargarse de los platos él mismo. Sin embargo, al entrar, una sorpresa. Diana estaba allí, absorta en su labor, lavando cada plato con dedicación. Verla volviendo al trabajo sin su pequeño bebé a su lado dejó a Tobías sin palabras por un breve instante. La puerta que llevaba al almacén estaba ligeramente abierta y rápidamente quedó claro que la pequeña hija de Diana no estaba ahí. Tobías hizo un ruido en la garganta, captando la atención de Diana.
Con el susto, las cucharas que estaba secando se le cayeron de las manos, haciendo ruido al chocar con el suelo. «Señor Tobías, qué sorpresa», exclamó ella con voz casi susurrante. Tobías, tratando de parecer despreocupado, contestó: «Parece que decidiste regresar, Diana». Ella asintió, sus ojos recorriendo la cocina. «Sí, regresé. Mi niña está siendo cuidada por alguien en este momento. Lamento lo que pasó antes». Se volteó y siguió limpiando los utensilios. La presencia de Diana, especialmente sin su hija, dejó a Tobías intrigado. Esperaba, de alguna manera, que se hubiera ido para siempre. «¿Por qué la decisión de volver?», preguntó. Diana pausó brevemente su tarea, tomando aliento. «Estuvo mal de mi parte engañarte», dijo sin mirarlo. «Me diste una oportunidad con este trabajo. Siento que debo ayudar hasta que encuentres a alguien más para mi puesto». La curiosidad crecía en Tobías. «¿Y tu hija? ¿Dónde está ahora?». La expresión de Diana se tensó por un momento. Tardó un poco en responder, finalmente revelando que una amiga estaba cuidando de la pequeña temporalmente. Al atardecer, después de un largo día de trabajo, Tobías dudó por un momento, pero decidió esperar a Diana. Se sentía inquieto por lo que tenía en mente, pero necesitaba saber más. Vio a Diana dirigirse a una casa sencilla y acogedora. Pacientemente, se quedó al acecho, ocultándose en las sombras a medida que avanzaba la noche. Cuando la puerta de la casa se abrió de nuevo, Diana salió con su pequeña en brazos. La luz de la luna reveló una cálida despedida entre ella y una mujer mayor, quizás una abuela o una tía. La luz de la calle se reflejaba en el rostro de Diana, iluminando una sonrisa genuina mientras hablaba y reía con su bebé. A pesar de los desafíos que la vida había impuesto a Diana, su amor por su hija era una llama inextinguible. Tobías notó que, en lugar de buscar un transporte, ella estaba decidida a caminar. El peso de su bebé en sus brazos, sumado a la distancia que tenía que recorrer, encendió algo en el corazón de Tobías. Sabía que era el momento de actuar. Cuando se estacionó a su lado, su rostro estaba lleno de remordimiento. «Diana, lo siento. Te seguí desde que saliste del restaurante». Su voz tenía un tono de disculpa sincera. «¿Puedo llevarte a tu casa?». Diana, sorprendida, dudó antes de dar unos pasos hacia el vehículo. Al notar su hesitación, él rápidamente abrió la puerta para ella, tratando de reconfortarla con una sonrisa. Al inicio del viaje, un denso silencio llenó el ambiente. Intentando aliviar la tensión, Tobías preguntó: «Diana, ¿cómo logras ser tan fuerte y estar siempre ahí para tu hija?». Ella se volteó confundida. «¿A qué te refieres?». Él continuó: «Hoy vi el amor desbordándose de ti cuando estabas con ella». Diana, con voz temblorosa, confesó: «No siempre he sido así, Tobías. Hubo momentos en que pensé en alejarme de ella». Él la miró intrigado. «¿Qué te mantuvo a su lado?». Con ojos llenos de gratitud, ella respondió: «Personas con corazones enormes». Él captó el mensaje: «Aquellos que cuidaron de Karen hoy, ¿verdad?». Con una sonrisa y un ligero asentimiento, ella confirmó. Tobías, mirando directamente a los ojos de Diana, dijo con firmeza: «Si por alguna razón no puedes trabajar porque no tienes quien cuide a Karen, no te preocupes en darme explicaciones. Está todo bien». Cuando se detuvieron frente a su casa, él, con cierta hesitación, sacó algunos billetes del bolsillo. «No es una fortuna», dijo con un tono de disculpa. «Gasté casi todo en el restaurante, pero espero que esto ayude un poco». Más tarde, mientras Tobías caminaba de regreso a su casa, una sensación inusual burbujeaba en su pecho. Se repetía a sí mismo que no estaba enamorándose de Diana. Sin embargo, una ola de nostalgia lo envolvió, un sentimiento tan profundo que las palabras no podían describir. Tal como acordaron, Diana no apareció en el restaurante al día siguiente. Preocupado, pero también práctico, Tobías pronto encontró a alguien para reemplazarla. Uno de sus meseros recomendó a una señora experimentada para el puesto. La rutina volvió a su ritmo normal. Tobías se sumergió en la administración del restaurante. Sentía que los recuerdos de Diana poco a poco se estaban desvaneciendo y que podía concentrarse nuevamente en su negocio. En sus pensamientos, revivía sus momentos con Diana, asegurándose de que hizo todo lo que estaba en sus manos por ella, incluso en el aspecto financiero. Quería estar seguro de que de alguna manera no agravó sus problemas. Sin embargo, el restaurante atravesaba tiempos difíciles. Las expectativas de Tobías sobre el negocio fueron demasiado altas y, con ello, el dinero se agotaba más rápido de lo que él podía imaginar. Miraba con esperanza hacia la puerta,
anhelando una avalancha de clientes, pero, para su desilusión, el lugar estaba casi siempre en silencio. Con el peso de la preocupación, Tobías empezó a vislumbrar la pesadilla de tener que cerrar el negocio si las cosas no cambiaban. Y como si el destino estuviera escuchando sus anhelos, todo comenzó a tomar un rumbo diferente. Una noche, el timbre de la puerta sonó y una familia numerosa entró. Con ojos brillantes, pidieron que se juntaran 4 mesas para acomodarlos. Tobías, con una sonrisa en el rostro, atendió rápidamente la petición. Esa noche, algo inusual ocurrió. De pronto, el restaurante empezó a llenarse, y alrededor de 20 nuevos clientes ingresaron al lugar buscando dónde sentarse. La siguiente noche fue incluso más concurrida. Había un murmullo en el aire, una energía contagiosa. Durante 5 días seguidos, el negocio de Tobías estuvo a tope, trayendo ingresos que no había visto en meses. Sentía una mezcla de sorpresa y curiosidad. De esta manera podremos cubrir los gastos de meses en solo una semana, pensaba. Pero la gran pregunta que Tobías tenía era, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Intrigado, pidió a sus meseros que hablaran con los clientes, preguntando de dónde habían escuchado sobre el restaurante. Y la respuesta lo asombró. Un cliente contó, estaba esperando que el semáforo cambiara, cuando vi a un hombre con un cartel. Decía, si quieres ayudarme, visita el restaurante de Tobías. Al principio no le di mucha importancia, pero al ver a otra persona, unas cuadras más adelante con el mismo cartel, mi curiosidad se despertó. Al preguntarle, simplemente me dijo, habla con Diana. Al escuchar esta historia, Tobías supo que necesitaba hablar con Diana. La encontró en el porche de su casa, arrullando a su bebé en brazos. Acercándose, la saludó. Hola, Diana. Ella miró sorprendida y contestó, señor Tobías, no esperaba verlo aquí, ¿pasó algo? Tobías, algo desconcertado, respondió, bueno, mi restaurante ha tenido muchos clientes últimamente y he escuchado que quizás tú sepas la razón. Diana frunció el ceño, pareciendo genuinamente sorprendida, y dijo, realmente no tengo idea de lo que hablas. Luego le contó sobre los carteles por la ciudad. Con una chispa de entendimiento, Diana comenzó a unir las piezas del rompecabezas. Era una época en que Diana acababa de empezar a trabajar en el restaurante. En una de sus salidas, sus ojos encontraron a un hombre cuya ropa desgastada y mirada distante revelaban las marcas de una vida en la calle. Su nombre era Nicolás. Sintió un tirón en el corazón. Sin mucho dinero para ofrecer, surgió una idea. ¿Por qué no darle las sobras de comida? Era una solución simple. Comida que, de otro modo, sería desechada, podría ser el plato principal de alguien hambriento. Nicolás dijo, tengo algo para ti. Y él, mirándola con ojos sorprendidos, aceptó la comida con gratitud. Sabía que el gesto de Diana venía de un lugar de bondad. Por otro lado, Tobías, observando la escena a través de las cámaras de vigilancia, sintió una mezcla de curiosidad y admiración por la actitud de Diana. La interacción se convirtió en algo común. Con el tiempo, las sobras del restaurante alimentaron no solo a Nicolás, sino también a sus amigos, gracias al generoso corazón de Diana. Pero, como todas las historias, esta tuvo su giro inesperado. Un día, cuando Diana ya no trabajaba en el restaurante, una inquietud la consumió. Pensó en Nicolás y sus amigos, esperando la comida de siempre. Con determinación, cocinó en su casa y hizo una entrega especial para su amigo. Al entregar la comida, susurró con tristeza, Nicolás, ya no podré seguir trayéndoles comida. Nicolás, mirándola con profunda gratitud, preguntó si había algo que pudiera hacer en recompensa. Con una suave sonrisa, Diana respondió, solo reza por el negocio de Tobías. Entonces Nicolás convocó a sus amigos y propuso promocionar el pequeño restaurante de Tobías por toda la ciudad. Sorprendido, Tobías tragó saliva. Su mente voló al día en que había despedido a Diana y sintió un toque de remordimiento. Perdido en sus pensamientos, se quedó allí, inmóvil, como si estuviera tejiendo una propuesta muy inusual en su mente. Después de un tiempo que pareció una eternidad, respiró hondo y dijo, «Sabes, he tenido una idea. No quiero que regreses como lavaplatos». Su sugerencia, realizar una cena solidaria los viernes para aquellos en situación vulnerable. Aunque el restaurante todavía era modesto y tenía espacio para un grupo limitado, Tobías veía esto como una oportunidad para marcar la diferencia. La cereza del pastel, Diana sería la directora de esas noches especiales.
Pasaron 3 meses, y Tobías estaba inmerso en la euforia de la inauguración de la segunda sucursal de su restaurante. Todos los viernes, una multitud se reunía en su puerta. Personas que antes vagaban por las calles sin rumbo, y ahora encontraban allí un refugio y una comida. A cambio, ellas difundían el nombre del restaurante que las acogía por toda la ciudad. Cada día que pasaba, Tobías se sentía cada vez más atraído por Diana. Había algo más creciendo entre ellos, un cariño compartido por la pequeña Karen. El tiempo, el cariño y las sonrisas compartidas hicieron que Tobías tomara una decisión. Quería que Diana formara parte de su vida permanentemente. Con un profundo suspiro, la invitó a vivir con él. Diana hizo una pausa, con los ojos fijos en él. Su pasado había dejado cicatrices, y el miedo a una nueva relación era palpable. La única guía que tenía en su vida eran los Hadley, quienes la habían acogido como familia tras la muerte de su abuela. Queriendo alinear su corazón y su mente, Diana organizó una cena, una mesa compartida entre ella, Tobías y los Hadley. Al entrar en la casa de Diana, Tobías llevó consigo flores frescas, una muestra de su admiración por ella. Diana, por su parte, corría de un lado a otro, ajustando detalles, mientras esperaba ansiosamente la llegada de los Hadley. Al percibir el aroma del pavo siendo asado, Diana estaba concentrada en la estufa cuando el sonido de un golpe sonó en la puerta. «Tobías, puedes abrir. Tengo las manos llenas aquí», exclamó. Tobías se levantó dirigiéndose a la puerta, y al abrirla, fue sorprendido por una ola de asombro. Sus padres, a quienes no había visto en años, estaban frente a él. Un silencio profundo llenó la sala con todos paralizados por el impacto del momento. Solo el ruido de la estufa parecía existir, hasta que Diana emergió de la cocina, trapo de cocina en mano, desconcertada por la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, lanzando miradas inquisitivas a cada rostro. Tobías, aún sorprendido, clavó los ojos en sus padres. Su madre trataba de contener las lágrimas, y su padre, con una expresión profunda, parecía buscar palabras. «Tobías», comenzó su padre, su voz cargada de una emoción que desbordaba. «Sé que te decepcionamos, nos equivocamos, y de mala manera, pero aquel hombre que se perdió en el alcohol ya no existe». Con un suspiro continuó. «Luchamos contra nuestros demonios y nos redimimos, y ahora intentamos ayudar a personas que, como Diana, merecen todo el apoyo». Diana observó, con el corazón acelerado, la sorprendente revelación desplegarse ante sus ojos. Sostenía un trapo de cocina que ahora parecía pesado en sus manos temblorosas. Tobías, ese hombre de corazón dorado que había aprendido a admirar, era, increíblemente, el hijo perdido de los Hadley. Y los Hadley, a quienes amaba como si fueran sus abuelos, eran los padres que Tobías había dejado atrás hace tiempo. La señora Hadley avanzó, su voz quebrada por la emoción. «Tobías, entendemos si sientes resentimiento. Nuestra esperanza era enmendar nuestro pasado contigo. Nunca imaginamos encontrarte así, pero ahora que la vida nos ha reunido, queremos reconstruir nuestra familia, si nos das esa oportunidad». El silencio flotaba, casi palpable, cargado de esperanza y temor. Tobías, visiblemente emocionado, miró profundamente a los ojos de Diana, luego a Karen, y finalmente fijó la mirada en sus padres. «No es fácil olvidar el pasado, y ustedes no pueden simplemente volver como si nada hubiera pasado», murmuró Tobías. Tomando una profunda respiración, continuó. «Pero ustedes fueron un refugio para Diana y su pequeña. Si ellas confían en ustedes, quizás yo pueda, de corazón, darles una nueva oportunidad». Ella le regaló una sonrisa a Tobías y a los Hadley, iluminando la habitación con un aura de amor, gratitud y renovación. «¿Es real?», preguntó con voz entrecortada, lágrimas brillando en sus ojos. «Todos somos una familia ahora. Jamás me atreví a soñar con esto». La madre de Tobías tenía una expresión de pura gratitud. Delicadamente, extendió sus brazos, invitando a su hijo a un abrazo. Tobías dudó, pero pronto se dejó envolver. Conforme la noche se sumergía en oscuridad, esa familia recién unida compartía recuerdos, fortaleciendo lazos y sanando heridas del pasado. Tobías y sus padres, paso a paso, reconstruían los lazos rotos. Y en medio de todo, Diana y Karen encontraron un refugio. Así, para todos, se desplegaba un nuevo capítulo, lleno de esperanza, redención y unión familiar. Si te gustó la historia, suscríbete al canal y deja un like. Estas otras historias probablemente también te conmoverán. Buena sesión.